Buenas noches a todos. Hoy continuamos nuestra segunda clase ya de forma virtual y estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Estadística descriptiva, medidas de tendencias central y aplicación de los mismos a los datos agrupados y no agrupados. Y ahora pasamos a la aplicación de la medida de tendencia central en datos agrupados. Acá tenemos un ejemplo ya. Este sería un ejemplo de la tabla de distribución de datos agrupados en intervalo de clase. Acá tenemos la edad de un grupo de personas que se distribuye en intervalo de clase. Este intervalo consiste en límite inferior y límite superior. Y la amplitud. La amplitud sería desde dónde hasta dónde se distribuye nuestros valores. Entonces, el 0 sería mi límite inferior de la primera fila y 10 sería mi límite superior. Vamos a ver entonces, de entre 0 a 10 años se repite 3 veces, de entre 10 a 20 años se repite 6 veces, de entre 20 a 30 años se repite 7 veces, de entre 30 a 40 años se repite 12 veces, de entre 40 a 50 años se repite 3 veces. Y como pueden ver, acá nuestra variable no sería la X, sino nuestra marca de clase sería la X. ¿Y cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase se calcula el límite, aplicando la fórmula, el límite inferior más el límite superior dividido 2, que sería entonces 0 más 10 dividido 2, 5, 10 más 20 dividido 2, 15, 20 más 30 dividido 2, 25, 30 más 40 dividido 2, 35, 40 más 50 dividido 2, 45. Ahora pasamos a la aplicación de la medida de tendencia central en datos agrupados. Se aplica el mismo concepto que se aplica en datos no agrupados, solo que en este caso sí ya tenemos una fórmula que aplicar, no como en datos no agrupados, porque acá ya tenemos los datos agrupados en intervalos. Todos los datos en intervalos tienen la misma amplitud. Y acá ya hablamos de marca de clase. La marca de clase se simboliza con la X, que corresponde al promedio de los extremos de los intervalos. Y acá tenemos el símbolo LI, que sería el límite inferior del modal que tiene mayor frecuencia absoluta, y la FI minúscula, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal. Luego tenemos la FI-1, ese sería la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. Siguiente, FI más 1, que este corresponde a la frecuencia absoluta del intervalo modal posterior. Y esta sería la fórmula que vamos a aplicar. MO es igual a LI más FI menos la FI menos 1 sería la frecuencia
absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, dividido la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, por TI. TI sería la amplitud. ¿Cómo se calcula la amplitud? Se calcula aplicando la fórmula el límite superior menos el límite inferior. Entonces, vamos a sustituir la fórmula. MO es igual a el límite inferior, la posición del valor que más veces se repite. Vamos a buscar entonces en la columna de frecuencia absoluta el valor que más veces se repite. Sería 12. Entonces vamos a buscar en esa posición el límite inferior, que sería 30. Entonces vamos a sustituir LI por 30 más la frecuencia absoluta de esa posición, que sería 12, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 7, dividido la frecuencia absoluta, que es 12, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 7, más la frecuencia absoluta, menos la posterior, que sería el 3, por la amplitud, que nos salió 10. Realizando mediante una calculadora científica, entonces el resultado es 33,57. Este valor podemos redondear a 34. O sea, nuestra moda entonces se encuentra entre el límite inferior 30 y el límite superior 40, que sería el 34. Ahora pasamos a la aplicación de la mediana en datos agrupados. Se utiliza el mismo concepto que en datos no agrupados. Es el valor que se sitúa bien en el centro en un grupo de datos ordenados de menor a mayor. Y este no se puede aplicar a variables cualitativas. Y el cálculo de la mediana para datos agrupados se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre si n es par, n sobre 2, si n es impar, n más 1 sobre 2, y posterior a eso aplicamos la siguiente fórmula que tenemos acá. ME es igual a LI más n sobre 2 en el caso de par, en el caso de impar, n más 1 sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia absoluta de esa posición por la amplitud. Entonces, acá tenemos nuestros datos ya agrupados en intervalo. Vamos a realizar entonces el cálculo de la frecuencia acumulada para poder aplicar la fórmula. La frecuencia acumulada se calcula a partir de la frecuencia absoluta. La primera fila no tiene nada acumulado, se pasa a sí mismo el 3. La siguiente fila sí ya tiene acumulado 3 más 6, 9. La siguiente, 9 más 7, 16. 16 más 12, 28. 28 más 3, 31. Entonces,
Ahora vamos a trabajar con número de datos impar. Entonces vamos a aplicar la fórmula n más 1. Sustituyendo la fórmula tenemos entonces 31 más 1 dividido 2, que nos da 16. Entonces vamos a ir a buscar en la columna de frecuencia acumulada ese número 16. En este caso sí encontramos 16. Entonces vamos a sustituir la fórmula. ME es igual a LI. LI sería el límite inferior de esa posición. Entonces de esa posición que corresponde a la columna de frecuencia acumulada 16, la posición del intervalo del límite, el límite inferior sería 20 y el límite superior 30. Entonces vamos a sustituir la fórmula LI entonces por 20 y n más 1 sobre 2, que salió ya 16, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada de la posición sería 16 y la anterior sería 9. Entonces menos 9 dividido la frecuencia absoluta de esa posición, que sería 7, por la amplitud. La amplitud sería 30 menos 20, que son 10. Entonces sustituimos por su valor, la amplitud, que sería 10, y realizando el cálculo en una calculadora científica nos da 30. Entonces la mediana sería 30, la edad 30, entonces sería la edad mediana en este ejemplo. Pasamos entonces a la aplicación de la medida de tendencia central del promedio a datos agrupados. Se calcula sumando todos los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta y su resultado se divide entre el número total de datos. Y esta sería la fórmula. X es igual a la sumatoria de XY, que sería nuestra marca de clase, por la frecuencia absoluta dividido N. Ahora entonces pasamos a la aplicación de la mediana o del promedio en datos agrupados. ¿Cómo se calcula? Se calcula aplicando la fórmula. Esta sería la fórmula XY por FI, o sea, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a trabajar con la columna de marca de clase y la columna de frecuencia absoluta. 5 por 3 más 15 por 6 más 25 por 7 más 35 por 12 más 45 por 3 dividido 31. Multiplicando todo y sumando nos da un total de 835 dividido 31 nos da 26,9. Este podemos redondearlo a 27. Entonces nuestro promedio sería 27, que se encuentra entre el límite 20 y 30. Dentro de ese límite se encuentra nuestro promedio. Y eso es todo la clase de hoy. Espero que hayan comprendido. Cualquier consultas o dudas que tengan pueden aclararlo a través de LiClass o Classroom, y la otra opción que tienen también a través de nuestro grupo de WhatsApp.